Este segundo video se titula Los indios en las colonias. Es necesario para poder entender el comportamiento de las comunidades indígenas en la Revolución de Mayo ir atrás en el tiempo. Vamos a remontarnos a la época colonial. En ese entonces, los españoles cantaban canciones en forma de coplas que decían: si los indios nos dominaran, nos harían trabajar. Nos rebajarían y humillarían como lo hacemos nosotros con ellos. No tendríamos casas, estancias, lujos y seríamos personas sin honor. Seríamos los indios de ellos y ellos serían nuestros amos. De ahí surge una pregunta. ¿Tenían miedo los españoles a rebeliones indígenas? Yo creo que sí, y mucho. Si bien en la América española los indios, los negros y los gauchos eran grupos sociales marginados, tanto el rey, en este caso Fernando VII, o los virreyes, en este caso Baltasar Hidalgo de Cisneros, pero hubo otros como Sobremonte, Vértiz, sabían que cualquier levantamiento indígena les costaría caro, por un simple motivo. La relación entre los lanceros indios y los soldados españoles eran 20-1. Y cualquier insurrección indígena sería incontrolable. De todas maneras, ambos bandos, ¿qué hicieron? Se necesitaban y establecieron una relación de conveniencia mutua. Por un lado, los caciques recibían regalos. Los españoles les daban regalos a los caciques, como ganado criollo, en este caso caballos. El caballo no es originario de América, el caballo lo trajeron los españoles, al igual que las vacas. En un primer momento los indios a los caballos les tenían mucho miedo, pero rápidamente aprendieron a domesticarlos y terminaron siendo grandes jinetes, grandes jinetes. Pero también había otros regalos que hacían los españoles, como obsequios como whisky, tabaco, otros productos, ¿no? Bueno. Que los indios comerciaban en sus pueblos, que se llamaban tolderías. Por eso, está entre los indios y los españoles había una relación de conveniencia. Pero esta relación de conveniencia entre los indios y los españoles en la época colonial era muy inestable. Era muy inestable. Los españoles le tenían terror a... ¿Por qué entregan a los españoles a los indios? Porque tenían mucho miedo a ataques indígenas. Los ataques indígenas a los poblados blancos se llamaban malones y tenían por costumbre ser muy sangrientos. Con respecto a las mujeres y los niños eran tomados como cautivos, y con respecto a los hombres, directamente los indios no reparaban en ningún tipo de súplica, ni ningún tipo de consentimiento, y directamente los asesinaban. Los españoles también intentaron en muchas oportunidades que los indios se alisten en el ejército realista. Eso no funcionó, porque los indios solo reconocían como jefes a sus caciques y no a los generales españoles. Además, en combate, los indios hacían lo que querían, eran muy indisciplinados y desobedecían constantemente las órdenes de sus superiores.
Esto era intolerable para el orden, el orden estratégico de los altos mandos españoles. Los virreyes del Río de la Plata intentaron en varias oportunidades que las comunidades indígenas custodien sus fronteras. Los españoles en un primer momento tenían dos grandes unidades territoriales. Uno era el Virreinato de México, y Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva España, que hoy es, México, América Central, Cuba, Jamaica, Puerto Rico. Todos esos nombres de esos países son nombres de reyes o son nombres de ciudades españolas. Y tenían los españoles otro gran virreinato, que era el Virreinato del Perú, que era muy grande, ¿no? Iba desde Venezuela hasta el Río de la Plata, hasta lo que es Buenos Aires. Ese Virreinato del Perú lo dividen, lo hacen más chiquito, y al norte de lo que antes era el Virreinato del Perú, los españoles organizan otro unidad territorial que se llamó el Virreinato de Nueva Granada. Y al sur del Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata, lo que es hoy la actual Argentina. Imagínense lo que sería para los indios tener que custodiar todas estas fronteras, porque los españoles no tenían tropas estables como para hacer el trabajo que hoy hace, por ejemplo, la gendarmería de los guardias nacionales. Entonces, acá en América del Norte los españoles tenían la amenaza inglesa y francesa. En el Virreinato de España. Esto era territorio del Imperio Portugués. Entonces los portugueses tenían muchísimas ganas de entrometerse en los virreinatos. Tenían mucho interés, especialmente en las misiones jesuíticas, en la zona de Misiones, en la zona del Paraguay, tenían muchos intereses en el Virreinato del Río de la Plata, y también como tenían una gran flota, y estaban los portugueses constantemente en alianza con Inglaterra y Francia, intereses en el Río de la Plata. Después del lado del Pacífico también tenían incursiones inglesas, piratas, holandeses, franceses. Entonces, los indios nunca, en este caso le dieron la espalda al rey y a su pedido. No se ofrecieron, no estaba en ellos, en su génesis, en su genética, custodiar un territorio que no eran de ellos. Porque aparte lo que ellos pensaban era que ese territorio no era de España, ellos eran los realmente dueños de esas tierras desde épocas ancestrales. Así que ese intento falló. Los españoles con algunas tribus los pudieron dominar, los sometieron, las esclavizaron y los sometieron a trabajos forzosos, como por ejemplo, acá hay una foto, la Mita, que eran indios trabajando en las minas de plata. Esta es otra foto donde se ve una infografía donde se ve los indios trabajando en las minas de Potosí en condiciones inhumanas. Los indios que trabajaban en la Mita se llamaban mitayos, vivían muy poco tiempo. Los españoles trataban a los indios pacíficos de esta manera. Después había otro sistema de trabajo forzoso que se llamaba el yanaconazgo. El yanaconazgo era un sistema de trabajo forzoso donde los indios hacían trabajo de servicio doméstico en las mansiones de los españoles, de sus amos. Acá se ve un nene que está cebándole, un esclavo negro que está cebándole mate a una mujer noble española. Y después había otro sistema de trabajo forzoso, que era la encomienda. La encomienda era un sistema de trabajo forzoso donde los indios trabajaban en los campos de cultivo o en las plantaciones de los españoles. Por eso se llamaban encomendados, y los dueños de esos campos se llamaban encomenderos, que eran los españoles. Y el sistema forzoso era la encomienda. Después
después había tribus también hostiles que no querían tener ningún tipo de relación de conveniencia y no aceptaba sobornos, no les interesaba la religión española, la lengua, la costumbre, los adelantos técnicos, los tecnológicos. Ellos sabían que eran los herederos naturales de la tierra y estaban dispuestos a dar su vida por defenderla. Era lo que los españoles llamaban las zonas bravas. Que los conquistadores, al cual los conquistadores no querían ir en sus expediciones porque tenían muchas posibilidades de encontrarse con enemigos terriblemente guerreros. De manera que surgieron líderes en estas rebeliones indígenas, en estas insurrecciones, en estos levantamientos. Uno de ellos fue un comerciante de Bolivia, del Virreinato del Perú, que comerciaba desde Perú mulas y ganado hasta las minas de Potosí de plata que estaban en Bolivia. Este hombre se llamaba José Gabriel Condocarqui. Lo que él hace, se cansa de los atropellos y de la explotación de los españoles por los impuestos, por los tributos y por aunque él era una persona acaudalada, tenía un buen pasar, veía como la gente en Perú, lo que es Bolivia, se moría de hambre y que los tributos eran insostenibles. Entonces le hace un levantamiento, se cambia el nombre. El último rey inca antes de la conquista española había sido Tupac Amaru I. Él, aunque no tenía nada que ver con su descendencia, se pone como nombre Tupac Amaru II y prosigue la línea real, demostrándole a los españoles que hay un heredero a todas esas posesiones que los españoles han usurpado. Les comento que este levantamiento fue sofocado por el virrey del Perú. Todos sus líderes fueron primero apresados, después fueron enjuiciados con juicios muy viles y muy raros, dudosos, y después el hombre y su familia murió por descortezamiento a partir de ser estirado por caballos. Ya el germen del descontento con los españoles estaba.